Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versículos 32 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida su cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, mucho se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue adelante su camino en dirección de Jerusalén, acompañado por sus discípulos. Él sabe lo que le espera. En el relato de la transfiguración se dice que Jesús con Moisés y Elías conversaba acerca del éxodo que debía cumplirse en Jerusalén. Y esto porque ya la hostilidad de las autoridades judías aprieta y la simpatía del pueblo disminuye. A los ojos de mucha gente, las expectativas despertadas por el Mesías no parecen cumplirse. Y el final trágico de la vida de Jesús parece evidente. Y es en este contexto que Jesús pronuncia una enseñanza estremecedora. La escuchamos hoy con emoción y con convicción. Vamos. Jesús comienza diciendo en el capítulo 12, versículo 32. No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Jesús le habla a sus seguidores, que están llenos de miedo, inquietos, con palabras cargadas de afecto. No tengan miedo. Y contempla a esta comunidad más como una cabañita, como una cabaña, que como un gran edificio. No teman, pequeño rebaño. La comunidad de Jesús es el rebañito que él ha congregado y que pastorea con premura por los caminos de la historia. Pero este rebaño se siente minoría, porque lo es. Se siente frágil, expuesto, insuficiente ante la gran tarea, la misión que le espera, la de llevar el evangelio a toda la humanidad. Y podríamos entonces retraducir: no tengan miedo, minoría débil y visiblemente frágil, que no cuenta con el apoyo del mundo. No tengan miedo, realidad poco visible,
desamparada, sin influencia e impotente en el mundo. No tengan miedo, comunidad que merece a veces reproche, jaloncitos de oreja que necesita todavía de formación. No teman. ¿Y por qué no hay que temer? ¿Por qué hay que sentir confianza? Porque el Padre Dios, dice Jesús, en su infinito querer, ha querido entregarle a esta comunidad el reino, hacerla partícipe de esa vida que es la misma de Él, una vida salvada, significativa, plena. Una vida que en manos de Él nada ni nadie podrá arrebatar. Y esta estampa de la comunidad, como un pequeño rebaño, pareciera poco significativa o poco importante. Sin embargo, es todo lo contrario. Lo decisivo es que ella se distingue por su pequeñez. Frente a la realidad religiosa de los judíos, que es grande, mientras que la realidad del mundo es grande y además aprieta, la comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús es pequeñita. Sin embargo, en ese mismo contexto, a veces hostil, la comunidad crecerá, caminará. Y por eso es como si Jesús les dijera, no se dejen llenar de ansiedad, porque su situación a veces parezca precaria o insuficiente. Lo decisivo es que ustedes acepten mi promesa de que mi Padre ha tenido a bien darles el reino de Dios. Vivir estas palabras de Jesús implica ser realmente ese pequeño rebaño. Seguir los pasos del pastor hasta su muerte y resurrección. Reconocer que no es suficiente con que uno diga que es discípulo del Señor, sino serlo de verdad. Y serlo en calidad de pobre itinerante, de pecador convertido o en camino de conversión. Somos hombres y mujeres que ponemos nuestras vidas en manos de Dios. Eso es lo que importa. Pero avancemos. El segundo dicho de Jesús, en los versículos 33 y 34, le da profundidad, espesura a lo que acaba de decir. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Miremos la conexión. Para que uno obtenga esa alegría del don del reino, se requiere de muy poco, realmente muy poco, solo dos verbos, vender y dar. Esto es despojarse y compartir. Esta es la única condición para que uno sea realmente ese pequeño rebaño. Y estos dos verbos, despojarse y compartir, los dos verbos están conectados. El vender los bienes no tiene nada que ver con lo que en aquel tiempo pregonaba una corriente filosófica llamada de los cínicos, que eran como los hippies de aquella época, como si el despojo fuera una manera de liberarse de todo lo que me pesa para vivir en comunión con la naturaleza, para vivir libre de preocupaciones. Jesús no está hablando de eso. Se trata más bien de abrir el corazón y las manos para compartir con mi hermano que está en desventaja, con el que no tiene. Y todo el mundo tiene algo que compartir. No se trata solamente de plata, de dinero, de propiedades, de cosas. También hay algo que tiene un inmenso valor, que vale más que todo, el tiempo. El tiempo disponible. El tiempo del que tú dispongas para estar con otros. Tus dones y carismas que pones al servicio de los demás. Esto es lo que hay que compartir. Y solo de esta manera es que uno se hace verdaderamente discípulo del Señor. Como uno deja de tener dos señores, Dios o el dinero, ¿no? Tiene uno solo, el Señor. Es así como lo pone uno a Jesús en el centro, a Dios en el centro de la vida. Y uno pone el corazón entonces donde realmente vale la pena. Por eso es que Jesús dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Una frase contundente. Lo más preciado para mí
es aquello que más amo. San Agustín de Hipona decía, ¿amas la tierra? Pues en tierra te convertirás. ¿Amas a Dios? Entonces llegarás a ser como Dios. Claro, el ser humano se convierte en lo que ama. La vida en Dios crece jalonada por esto, por el descubrimiento de tesoros, no por el mero cumplimiento de deberes. La vida no brota de obligaciones o de prohibiciones, sino de un amor, de una pasión. Y la pasión proviene de la belleza. Y esto es Dios. Parece sencillo a primera vista, ¿verdad? Pero esto requiere un paso de conversión que a lo mejor uno no ha hecho antes, al menos como debe ser. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Pues entonces, pondré mi corazón en Dios, que es mi tesoro. Y este paso tendré que renovarlo cada día, porque todos los días, sea el dinero, la preocupación por las cosas, porque tengo que subsistir, todo eso me acompañará. Pero no perderé de vista lo fundamental. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde se apoya mi corazón? Y Jesús ha dicho esto presentándonos este tesoro que es un Dios belleza, un Dios tesoro, un Dios que de patrón se vuelve siervo, como vamos a ver enseguida. Y por ese Dios vale la pena vivir. Vale la pena mirar hacia el futuro. Este Dios tesoro, hacia Él, hacia este Dios tesoro apunta la flecha de mi corazón, como si fuese el amado del cantar de los cantares, quien en el capítulo 5, versículo 2 decía, yo duermo, pero mi corazón vela. Terminemos esta primera parte recogiendo lo fundamental. Somos el pequeño rebaño de Jesús. Lo somos cuando toda nuestra confianza está en Él y no en otros apoyos. La alegría de la vida no está en acumular cosas, sino en recoger amor, abriendo enseguida nuestro corazón en el darnos a nosotros mismos por los demás. Pero avancemos. Veamos ahora la segunda parte. ¿Cómo se vive esta donación? Este vender y dar, los dos verbos. La respuesta es el servicio. Y para educar en el servicio, el primer paso que Jesús da es pedirnos que ejercitemos la vigilancia inteligente. Vigilancia inteligente significa estar atentos, para saber leer los llamados del contexto en el que nos movemos, para tener percepción, para captar las necesidades del otro y luego con sabiduría ponderar y responder con acierto. Jesús inculca esto valiéndose de imágenes, otra vez, imágenes fuertes y significativas. Nos remite al mundo de los servidores de una casa de familia en la Palestina del siglo I. Allí, cuando llegaba la hora de hacer los oficios, los siervos de una casa se remangaban, bueno, así se dice en mi tierra, se ceñían la túnica a la cintura, se la amarraban como un cinturón para poder moverse con agilidad. Tenían que moverse, barrer, subir, lavar. Y además tenían sus lámparas encendidas para estar atentos para todo su servicio, sobre todo a la hora de la llegada de su patrón, para correr a su encuentro, abrirle la puerta y cuando la tocase y darle todo el apoyo. Y es así como Jesús visualiza la comunidad de sus discípulos. Versículos 35 y 36. Tengan ceñidas sus cinturas y encendidas las lámparas, y estén como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante, no pierdan tiempo prendiendo la lámpara, ya están listos, para abrirle al instante en cuanto venga y llame. Un discípulo de Jesús es un servidor que espera. Miren lo que la parábola nos dice, esperando la venida. El que está atento, mirando hacia adelante, mira hacia un futuro, espera la venida de su Señor. Y es uno que se hace digno de la bienaventuranza. La bienaventuranza del encuentro. Bienaventurados los siervos a quienes el Señor encuentre velando.
Es decir, bienaventurados los que teniendo al Señor como su tesoro, están ahí esperando encontrarlo. Los que saben recibirlo en el momento en que llegue, no importa la hora, incluso si llega muy tarde. Tenemos aquí una imagen preciosa de lo que ocurre en la vida cristiana. Esperar hasta el amanecer tiene el poder de sorprender a Dios. Es encontrar a sus siervos esperando. Es bonito esto. Esto genera en Dios una reacción excesiva, exultante, nos dice Jesús. Y este es el punto conmovedor de la parábola, de esta sublime parábola, el momento extraordinario, cuando ocurre lo impensable, dice el versículo 37, que Dios de amo se convierte en servidor. El amo, el patrón, se convierte en siervo. Les digo que él, el patrón, ahora apretará sus vestidos, se vuelve siervo, hasta sus caderas, hasta su cintura, se pone el vestido de siervo, el uniforme de siervo, el delantal, y los hará sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Y de este asombro de Dios pareciera salir una voz. Me sorprenden estos hijitos míos, capaces de encantarme con algo más. Han hecho más de lo que esperaba. Una vigilia hasta el amanecer, un tarro de nardo en sus manos, un perdón en el corazón, o las últimas moneditas de la viuda echadas en el tesoro del templo, el abrazo y el pan que le reparten a los más pequeños. Por eso, bienaventurados, pongo mi alegría en sus manos. Dios, el patrón, se vuelve siervo, se ciñe, se agacha a servir uno por uno. ¿Qué es lo que tenemos aquí entonces? Una imagen de Dios. Un Dios que de patrón se hace siervo. Y esta es la belleza de un Dios que hace crecer de esta manera mi fe. ¿Y qué me regala? Me regala un tesoro de personas y de esperanzas, como el motor de mi vida. Suficiente para emprender el camino hacia aquel, con A mayúscula, que se llama amor, con A mayúscula, que es pastor de las constelaciones y pastor de los corazones, que nos pondrá a la mesa y vendrá a servirnos con toda la alegría de un papá sorprendido por estos hijitos suyos, por este pequeño rebaño, valiente, que no baja los brazos en el servicio, que vela por los tesoros de Dios, que vela hasta las puertas de la luz. Pues sí, Dios no es un patrón, es un servidor de la vida. ¿Nos hemos puesto a pensar en lo que significa esto? Tener a un Dios que se hace nuestro servidor. El patrón castiga, el servidor ayuda. El patrón juzga, el servidor da apoyo. Un patrón dicta órdenes, el servidor escucha y abre su corazón. Este es el único Dios al que serviré poniendo en él todo mi tesoro y mi corazón, porque es el único que se ha hecho mi siervo. Y terminemos con la tercera parte de nuestro texto. Jesús añade a la bienaventuranza del servidor otra enseñanza que enfatiza los valores ya anunciados de la vigilancia y de la responsabilidad en el servicio. Es una profundización y donde Jesús elabora el perfil del servidor. Comienza con una frase corta que describe de manera hipotética una escena, de la cual saca enseguida la enseñanza y deduce una exhortación. Versículos 39 y 40. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Esa es la imagen, una hipótesis. ¿Qué pasaría? Consecuencia. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Miren, todo el mundo podía entender facilito esta enseñanza, porque aquellos eran tiempos de mucha inseguridad. Había mucha delincuencia, había mucho robo y atraco en aquel tiempo. Y había que estar muy atentos en las calles y sobre todo en las casas, cuando más aprovechaban los ladrones de noche, había que estar pendientes para que no se les metieran a la casa y la desvalijaran.
Por eso se requería estar atentos. Incluso había gente que hasta dejaba de dormir cuando tenía cosas muy valiosas para no dejarse atacar por los maleantes. Estar despiertos, no dormir, no ser presa del sonambulismo o de la somnolencia espiritual, mantener los ojos abiertos no es nada fácil, porque uno se cansa. El cansancio del día, por el trabajo, por los muchos servicios realizados, por el peso de los años, incluso el caer en la monotonía de la vida cotidiana, uno se acostumbra. Todo eso son ataques a la vigilancia. Por eso la vigilancia requiere conciencia y responsabilidad. Y si es verdad que todos los discípulos, que son servidores, tienen que estar vigilantes, ahora miremos lo que va a pasar. Hay alguien que es más responsable que los otros en este ejercicio, en esta atención. Y este es el siguiente paso de la enseñanza sobre el servicio. Miren, en el rebaño pequeño todos son hermanos, todos. Todos han recibido el encargo de velar, pero no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. A ver, y por eso, empujado por la pregunta de Pedro, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Le dice, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros? Se refiere a los apóstoles, servidores, los líderes más bien, o por todos. Y entonces Jesús responde diciendo claramente que en la comunidad hay una distinción entre los simples discípulos, a los discípulos, todos, y los responsables de la comunidad de los discípulos. Que en la comunidad haya responsables no significa que se creen separaciones. Cuidado. Sino más bien esto afianza la fraternidad, la igualdad de los hijos de Dios, porque es a eso a lo que se les sirve. Hay una tarea específica en la comunidad, de uno al que Jesús llama el ecónomo. Bueno, en griego, oikonomos. Oikonomos, en griego, es el administrador de la casa, el responsable de la casa. Uno que es llamado a realizar su servicio alimentando a sus hermanos y hermanas. Es el ministro, porque a cada uno le da la sopa, le da el sustento necesario, lo que necesita para vivir. Esto es lo que hace el responsable, el oikonomos. Y en el plano de la comunidad cristiana, veamos ahora la aplicación, se trata de dar el alimento de la palabra y de la sabiduría de Dios. Y como venimos viendo desde el principio, con el cuidado del hermano, pues claro, atender todas las necesidades de los hermanos. Un cuidado espiritual y también material de los hermanos de la comunidad. Y entonces, ya dicho esto, lo que distingue al servidor, al responsable de toda una comunidad que ya de por sí es servidora, son dos características. Tiene que ser fiel, pistos se dice en griego, y tiene que ser sabio, inteligente, frónimos en griego. ¿Quién es el siervo fiel y prudente o fiel y sabio? Dice Jesús. Y esto Jesús lo dice con otra pequeña parábola. Un siervo infiel, lo dice mirando desde lo negativo, un siervo que no practica esta fidelidad, que es además, tener fe, que es ser como Dios, y además la prudencia, la ponderación, la sobriedad y el estar centrados. Un siervo que no practica esto, un siervo para el cual su tesoro está en el sabor del poder, el gusanito del poder sobre sus compañeros, sobre los otros siervos. Uno que se aprovecha de la demora del amo, porque parece que nadie le regaña ni le dice nada. Dice el versículo 45, empieza a golpear a los siervos, o sea, abuso de poder, a los siervos y a las criadas, a hombres y mujeres los maltrata, se aprovecha de ellos, y más bien piensa en él, a comer, a beber y a emborracharse, a darse buena vida. Ese no es el siervo. Ese no es el verdadero responsable de la comunidad, de la iglesia de Jesucristo. Para este siervo, el encuentro al final de la noche con su Señor no será el encuentro de una fiesta, sino el doloroso descubrimiento de que estaba mortificando su propia vida
cada vez que él mortificaba la de los demás. Es la triste sorpresa de tener al final solo lágrimas en las manos y no un tesoro de vida en las manos. Los pedazos de una vida destrozada, equivocada. Y por eso, permítame que lo subraye así sea un instante. Si el servidor trabaja así, pero para su propio beneficio, si se afirma solo a sí mismo, si vive preocupado por su propio estatus y reconocimiento, por su poder de gobierno, por su ganancia, y no pone en el centro de su atención a los hermanos para hacerlos crecer, no cumple los requisitos, no es el siervo fiel y prudente. Él destruye su vida y la de los demás. Si este siervo solo piensa en vivir su vida, en su bienestar, pero no es generoso compartiendo todo lo que es y tiene con sus hermanos y hermanas, no cumple los requisitos. Si este siervo busca ganarse el consenso de todos, agradar a todo el mundo, quedando bien con todo el mundo para que no lo critiquen, y más bien poner a todo el mundo a su favor, con la doblez del que alberga en su corazón el salirse con la suya, con sus propósitos, con los sentimientos más bien de un tirano que instrumentaliza a sus hermanos para su propio proyecto de poder y de éxito, no cumple los requisitos. Y si ese servidor no sabe mostrar misericordia humanitaria en las relaciones comunitarias, si se vuelve narcisista de su propia imagen, si se cree irreprochable, que nunca se equivoca, y más bien azota los defectos de los demás, entonces ese servidor no cumple los requisitos. Y no añado nada más. Basta con que leamos el Evangelio hasta el final. Dice Jesús que a los siervos que encuentre así, los depondrá del oficio y los clasificará entre la gente infiel. Atención con la conclusión del versículo 48. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que le encomendaron mucho, mucho se le pedirá. Fuerte. Esto quiere decir que cuanto más dotada sea una persona, cuanto más inteligencias tenga, cuanto más posibilidades tenga, cuanto más responsable sea en la comunidad, más se le exigirá. Porque el juicio de Dios, que se manifestará cuando estemos ante Él después de nuestra muerte, porque eso vendrá, dependerá no solo de lo que hayamos hecho, sino de la manera como lo hicimos, del grado de conciencia y de responsabilidad que hayamos tenido en el manejo de la autoridad, en el buen uso de los dones que el Señor nos dio. Todo cristiano, todo discípulo del Señor, pero de manera especial los que dirigen las comunidades, estamos llamados a tener siempre la mirada fija en el horizonte, el Señor que viene. ¿Y cuál es esta imagen del Señor que viene? Un patrón que se vuelve siervo, no un capataz, uno que se vuelve siervo. Y por eso es necesario estar vigilantes, ser capaces de esperarlo con los brazos abiertos y los brazos cansados, porque no habremos hecho más que servir y servir con responsabilidad, con amor y con limpieza de corazón, y porque nos habremos parecido a Él. Mis queridos hermanos, tenemos hoy un evangelio para escuchar, para meditar y para orar largamente. Termino con esto. Nuestra vida está viva cuando cultiva tesoros de esperanzas y de personas. Vive si guarda un capital de sueños y de seres amados, por los cuales nos estremecemos y nos regocijamos. En esta casa, la casa grande que es el mundo, que es la comunidad, que es la familia, con todas sus maravillas. Toda la vida de un discípulo del Señor no será más que el reflejo del Dios revelado por Jesús. Un Dios que de patrón se hace siervo, servidor, que se inclina ante mí, que se ocupa de mí con amor y que me invita a hacer lo mismo. Qué bello contar con un Señor así, que continuamente nos repite: el mundo es para ti. Puedes cultivar y disfrutar de su belleza. Puedes apreciar cada aliento de vida.
pero no lo olvides. Tú eres su guardián, el guardián del mundo, y eres el guardián de tu propio corazón. Pon cuidado donde pones tu confianza. Cultiva en tu corazón el gusto por la belleza y hazlo con sed de sabiduría. Comparte con amor y no pares de servir con un corazón limpio de segundas intenciones. Invierte más bien toda tu energía en servir, en ayudar a crecer a los hermanos con fidelidad, con inteligencia, con responsabilidad, con mucho cariño y con sabiduría.